Vamos a tratar es el constitucionalismo francés, somos la mesa número 2. Una de las bases importantes para este tema es el Edicto de Nantes. Este fue un decreto creado en 1598 por el rey Enrique IV, el cual dio libertad de conciencia y de culto a los protestantes. Para la evolución del constitucionalismo, este fue uno de los principales pensamientos, ya que separó la religión del Estado y fue uno de los primeros pasos para un Estado laico. Otro periodo importante que tenemos es el periodo de la Ilustración. Tenemos pensadores como Rousseau con el contrato social. Él lo que quiso hacer es generar un acuerdo, implementando lo que es la democracia, ya que decía que debe haber un acuerdo entre todos y estaba en contra del rey. También tenemos a Montesquieu con la separación de poderes. Él decía que debía haber alguien que hiciera la ley, que la ejecutara y que también implementara un castigo. El Marqués de Vicaria cuestiona lo que es la tortura como forma de obtener información de las personas. Él empieza a concebir la idea del sistema probatorio, que la persona pueda ser juzgada con hechos, con evidencias y no con la tortura. Todas estas ideas difundidas más adelante vienen a difundirse en la enciclopedia para que la gente pensara y actuara en conciencia. Bueno, eso pasa por un periodo larguito, llegamos al periodo del rey Luis XVI, el cual él lo que hace es convocar a los estados generales para que se cree una asamblea nacional. El 9 de julio de 1789 se crea lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, eso con el fin de crear una constitución. La asamblea, motivada por los disturbios, por la pelea que había de toda la gente, del pueblo, ellos comienzan sus actividades empezando a construir cimientos. Uno de ellos fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano el 26 de agosto de 1789. También logran abolir lo que es el régimen feudal y suprimir el diezmo. Después de 2 años de trabajo, el 30 de septiembre de 1791 logran hacer lo que es la Constitución y logran que el rey firme, porque él no quería firmar. Entonces lo que pasa es que Francia queda como una monarquía constitucional. Pasa de ser una monarquía absoluta a tener una separación de poderes. Estas son las bases del constitucionalismo. Pasamos con mi compañera. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandra Bernal. Vamos a hablar de las 4 repúblicas. La mesa de trabajo es la número 2. La primera república va de 1792 a 1804. Durante la Revolución Francesa, los diputados de la Convención Nacional aprobaron la evolución de la monarquía, que había durado 12 años. Hay 4 momentos: la Convención Nacional, el Directorio y el Brumario. Aquí se establece el primer imperio. El primer imperio fue de 1804 a 1815, un privilegio de la nobleza, el clero y la burguesía. A Napoleón se le pide que participe en la política y forman un consulado de 3 personas únicamente. El primer cónsul salta al imperio y Napoleón toma muchas decisiones. Él solamente quiere la paz de Francia. Se le pide que sea un cónsul vitalicio y que después salte al emperador. Él ordena la casa, hace la constitución política, un nuevo plebiscito y firma el concordato con el Papa. Ellos habían estado desterrados de Francia. También hace el código napoleónico y permite que los nobles regresen a la casa. Lo único que quiere Napoleón es la paz. Vamos a la Segunda República. Estaba del 25 de febrero a 1848 al 2 de diciembre de 1952. Es una república que dura solo 4 años. Implantan el sufragio universal masculino. Hubo la evolución definitiva de las colonias y el derecho al trabajo, instalando talleres nacionales, cuya medida era dar trabajo a los obreros.
hubo un primer presidente elegido por sufragio, que fue Napoleón Bonaparte. Fue el sobrino de Napoleón y duró 4 años su mandato. En 1851 hubo un golpe de estado militarizando puntos estratégicos del país. Y el 7 de noviembre de 1852 hacen un nuevo plebiscito que le pone fin a la Segunda República. En el Segundo Imperio, de 1852 a 1870. Estuvo bajo el poder del emperador Napoleón III, quien fue el tercer hijo de Napoleón. Se restauraron el Imperio francés y él tomó el nombre de Napoleón III. Sentó las bases para el establecimiento de un nuevo imperio colonial y la política expansionista buscaba apoyar las misiones católicas y hubo un giro hacia el liberalismo. A pesar de que hubo muchas cosas, hubo cambios sociales y económicos, finalmente terminó el Segundo Imperio y le dio paso a la Tercera República. La Tercera República va de 1870 a 1940. Es una de las repúblicas más largas, duró 70 años. Experimentó 3 regímenes políticos, 3 monarquías constitucionales, 2 repúblicas efímeras y 2 imperios. Formó la Constitución de Compromiso, marcadas por el golpe de Estado de 1851, y hubo un momento en que se llamó el momento republicano. Voy a hablar sobre el poder constituyente. El poder constituyente es aquella capacidad que tiene el pueblo de darse una organización político-jurídica y además de eso de asumir la toma de decisiones. Emmanuel Joseph Sieyès nos crea una teoría denominada la teoría del poder constituyente. Esta teoría nace cuando la tambaleante monarquía en Francia fue convocada al Parlamento. ¿Quiénes asistían a ese Parlamento? La nobleza, el clero y el tercer estado. ¿Cuál es ese tercer estado del que nos habla Sieyès? Era ese 97% de la población, era esa mayoría que carecía de poder y de decisión y que estaba en desventaja numérica frente al clero y a la noble del comercio y a la industria. ¿Qué era lo que buscaba Sieyès con esta teoría? Que los representantes fueran elegidos por ciudadano, un voto por ciudadano, más no un voto por estamento. Además de eso, Sieyès nos habla de la formación de un Estado. Primero, después de eso, Sieyès nos habla de la creación de un Estado en 3 pasos. El primero, los individuos que viven aislados en un estado de naturaleza deciden reunirse y por ese simple hecho pasan a formar una nación. Segundo, la nación lleva adelante la decisión de actuar en común y aparte de eso convienen en cuáles son sus necesidades comunes y cuáles son los medios para proveerlas. Es allí cuando nace la Constitución. Y tercero, los asociados son demasiados y están dispersos en una superficie tan extensa que no les permite ejercer por sí mismos la voluntad común. Es allí cuando nace un gobierno y está ejercido por representantes. Además de eso, Emmanuel Sieyès distingue entre el poder constituyente y el poder constituido. El poder constituido es aquella organización política, está articulado, dividido y controlado. Son esas 3 ramas del poder. Legislativa, ejecutiva, judicial, y el poder constituyente es artífice de la revolución y al mismo tiempo de la constitución. Es un poder omnipotente, es un poder permanente y es un poder soberano. El poder constituyente no puede quedar limitado por ninguna norma positiva, fija y estable. Fernando Lasalle nos dice que el poder constituyente no necesariamente es el pueblo, que la historia ha mostrado como la monarquía y la aristocracia también han sido generadores del orden social. Si entendemos el constitucionalismo como una herramienta para limitar el poder político, el poder constituyente se orienta a conceder potestades a un grupo, ya sea pueblo, ya sea nación o cualquier clase social. El 18º Brumario de Luis Bonaparte. El 9 de noviembre de 1799 es la fecha republicano-francesa donde Napoleón Bonaparte da su golpe de estado. Marx recurre a este acontecimiento metafóricamente para referirse al golpe de estado de Luis Bonaparte durante la revolución de mitad del siglo XIX.
Este es un análisis de los sucesos revolucionarios que acontecieron entre 1848 y 1851. Este periodo estuvo marcado, el brumario, por 3 etapas importantes, como es el periodo de febrero, el periodo de la Constitución de la República y el periodo de la República Constitucional. El primer periodo va desde el 24 de febrero de 1848, con la caída del rey Luis Felipe, hasta el 4 de mayo de 1848. Aquí se configura un gobierno provisional. Lo que proponía era una reforma electoral para ampliar el círculo político y derrocar la aristocracia financiera. El segundo periodo va desde el 4 de mayo de 1848 hasta el 28 de mayo de 1849. Se reúne la Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución. Es la reedición de la constitución anterior, de la constitución previa de 1830, y lo que buscaban era una constitución republicana. Aquí se planteaba lo que era libertades: libertad de culto, libertad de pensamiento, libertad de reunión, de enseñanza. El tercer periodo va desde el 28 de mayo de 1849 hasta el 2 de diciembre de 1851. Dos actores sociales importantes: el Partido del Orden y los pequeños burgueses obreros. El Partido del Orden eran los representantes de la burguesa. Unos defendían lo que era la propiedad privada, el suelo, y otros defendían el capital y la industria, y también el comercio. Los pequeños burgueses se unieron al Partido Socialdemócrata, denominado La Montaña. Ellos defendían los derechos humanos. El 2 de diciembre de 1851, Luis Bonaparte roba el Banco de Francia, compra a los militares, manda asaltar lo que son las casas de los parlamentarios más peligrosos, y así proclama la disolución de la Asamblea Nacional y del Consejo de Estado, convirtiéndose en emperador. Este fue su golpe de Estado. Tenemos unos sucesos importantes en esta época. El 10 de diciembre se elimina la dictadura de la burguesía con la elección de Bonaparte como presidente. El 20 de diciembre de 1848 al 28 de mayo de 1849 hay una lucha constituyente contra Bonaparte. Y también estamos con el 9 de octubre al 2 de diciembre de 1851, donde se hunde lo que es el régimen parlamentario y el triunfo de Bonaparte. Hasta aquí concluimos el tema. Recuerde, somos la mesa número 2, conformada por Rubí Huérfano, Alejandra Bernal, Humberto Herreño, Wilton Díaz y quien les habla, Milena Vanegas. Buena tarde.